Buenas noches, bienvenidos a Mirá, soy Hugo Machiavelli, todo un equipazo, Martín Tetaz, Guadalupe Vázquez ya está acá en los estudios. En instantes hablaremos con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, muchos casos de inseguridad y la política en el medio. Y finalmente también hablaremos con Hilda Chiche Duhalde, porque, claro, Grabois dijo que una situación de pobreza como la de ahora es similar a la del 2001 y puede esperarse un estallido social. También hablaremos, por supuesto, del tema salud, vacunación. Carlos Camburián, el expresidente Garham, estará con nosotros. Los empresarios Martín Cabrales y José María García Casabal, porque los dos, con Martín Tetaz, nos ayudarán a entender qué es lo que pasa con la economía de este año, con los ATP, con los CIFES. ¿Habrá restricciones? ¿Y cómo quedará la productividad, el desempleo? Bueno, todo eso hablaremos en esta noche y vamos también a conversar con Carlos Munizaga, el secretario de Seguridad de San Juan. Anoche todos nos sorprendimos las repercusiones del temblor, del sismo que se vivió no solo en San Juan, sino en todo el Cuyo. Incluso llegó hasta repercusiones hasta en Entre Ríos de ese sismo que generó preocupación. La grieta que marcó literalmente una de las carreteras, la Ruta 40. Si está Patricia Bullrich, me dicen, ya hablamos con ella en instantes, y muchos temas, porque lo que supimos recién, por ejemplo, a nivel de la inseguridad, es que uno de los detenidos por el chico golpeado a la salida de un boliche, de nuevo, hablábamos ayer con Fernando Burlando sobre el aniversario de la muerte de Fernando Báez Sosa, y se produjo otro hecho violento en un boliche, y uno de los detenidos es el hijo de uno de los jefes de la barra brava de Central, pero también hubo muchos episodios de inseguridad, por eso nos importa hablar con Patricia Bullrich. Pero la economía, Martín, es uno de los temas que está muy caliente porque la inflación, que dio 4% en diciembre, tiende a crecer y no hay como soluciones a la vista que el gobierno proponga, y en el medio declaraciones por la posible vuelta de los IFE y de las ATP. ¿Son una solución, Martín? Buenas noches. Sí, Hugo, para empezar, acaba de conocerse el dato de la inflación mayorista. Los precios mayoristas, que en realidad son mal llamados precios mayoristas, son precios al productor o costo de los productores, 4,4% en diciembre. Materiales de construcción, también se conoció hoy el dato, 6,2% en diciembre. Así que diciembre terminó muy caliente y además la base de los precios para enero también está bastante calentita, por eso se espera que la inflación de enero también termine entre 3,5 y 4%, en el mejor de los casos 3,5%. Y ese escenario es muy complejo y todavía hay una incertidumbre grande. Vos lo decías recién, Hugo, vamos a volver a tener restricciones como las que tuvimos en los meses de abril, mayo, junio y hasta prácticamente el mes de octubre. Si vienen de vuelta las restricciones, si se disparan de nuevo los contagios, el gobierno debería tener abierta la posibilidad de un IFE nuevo, debería tener un ATP. Lo que sería ideal, Hugo, para despejar toda incertidumbre, sería que desde hoy exista una regla clara, que el gobierno diga bajo qué condiciones volverían los ATP, bajo qué condiciones volverían los IFE y qué forma tendrían cada uno de esos instrumentos en esta nueva ronda en el año 2021, para que no estén los productores y los consumidores teniendo que esperar hasta último momento para tomar sus propias decisiones. Muy bien, Patricia Bullrich la tenemos en línea, vamos a seguir con la economía, nos metemos en la inseguridad nuestra de cada día y la mirada política de Patricia Bullrich, quien además viene denunciando, estuvo marchando en el aniversario de ayer por los 6 años de la muerte del fiscal Nisman. Patricia, gracias por el contacto. Buenas noches. No, gracias, Hugo. Muchísimas gracias por llamarme. Lo pregunta es, por un lado, la sensación de impunidad por una situación, una muerte de un fiscal, un magnicidio para muchos, que se intenta desde el gobierno hablar como un suicidio. Y por otro lado, la inseguridad de cada día. Ahora detuvieron al hijo del jefe de la barra brava de Central, acusado de golpear a un chico en un boliche. Bueno, en primer lugar, lo de Nisman es una historia terrible de la Argentina que ya está llegando a una conclusión judicial que va a ser muy importante porque va a demostrar, en la medida de que la investigación lo va llevando,
que acá hubo una intención que tiene que ver con algo muy profundo, que fue el memorándum con Irán, y eso está total y absolutamente ligado a la muerte de Nisman. Que el presidente diga que esto fue un suicidio es una irresponsabilidad, porque hace poco dijo que había sido un asesinato, y en segundo lugar porque esta es una causa en plena investigación, que él mismo llamó a intentar desarmar la investigación a partir de que el Ministerio de Seguridad se involucre en una pericia judicial. No nos olvidemos que, comenzado el gobierno, el presidente Alberto Fernández le dio instrucciones a la ministra de Seguridad para que investigue cómo se había hecho la pericia de Gendarmería, como si las pericias las investigase el poder político y no las investigase la misma justicia. Si el juez cree que la pericia no es adecuada, es el juez el que lo determina. Acá creo que vamos a llegar a una situación que va a ser un antes o un después. Si en la Argentina se ha llegado tan lejos como para matar un fiscal para esconder una complicidad extrema, como es el memorándum con Irán, y a partir de ahí no investigar lo que pasó en la AMIA. Esto falta poco para que termine esta causa y es importante esperar. Yo ayer, como todos los años, los 6 años desde que Nisman apareció muerto en su departamento, en una situación muy extraña, he ido a las marchas. No me importa que vaya 1, 2 o 1000 personas. Yo creo que es algo que la Argentina no puede olvidar. Así que por eso estuve y por eso estaré hasta que la justicia determine qué fue lo que sucedió. Por otro lado, sí, estamos muy preocupados. Nosotros habíamos logrado un trabajo muy fuerte contra las barras bravas, las teníamos acotadas, las teníamos absolutamente impedidas de participar de cualquier tipo de evento. Ayer ya hemos visto de nuevo las barras bravas en Mar del Plata, a sus anchas, dominando el territorio, pero no lo vimos ayer en Mar del Plata, lo vimos en el velorio de Maradona, amparado por el mismo gobierno. Entonces, el gobierno debe ponerse de un lado, debe ponerse contra las barras. Los barras son violentos, personas que intentan ganar dinero con la plata ajena, que roban, que venden narcóticos, que extorsionan, que aprietan. Entonces, ese modelo lo tenemos que desterrar. Nosotros íbamos en ese camino y este gobierno lo tiene que continuar. Eso es lo que se llama una política de Estado. No ahora darle a los barras bravas el estatus de poder entrar a la casa de gobierno como si nada sucediese. Si no tienen permiso de admisión en una cancha, ¿lo pueden tener en la casa de gobierno? No. Es algo insólito. Claro. Tendría que regir la misma norma, ¿no? ¿El gobierno usa las barras o no puede luchar contra ellas, Bullrich? Bueno, a ver, en el velorio de Maradona estuvieron. Este fue un año especial, no ha habido presencialidad en el fútbol, entonces tenemos que ver qué es lo que sucede, pero las hemos visto en manifestaciones, las hemos visto en la famosa ley del impuesto a la riqueza, que alguien evidentemente utiliza ese impuesto para pagarle los micros a las barras para que vayan. Las hemos visto en el velorio de Maradona, es decir, que las hemos visto de nuevo en algo que yo creía superado, que es como, digamos, fuerzas de choque de determinados sectores políticos que tienen que llevar gente a un determinado lugar y llevan barras bravas. Estos son los acuerdos. Cuando hablamos que tiene que haber diálogo en la Argentina, bueno, este es un diálogo. Vamos todos contra los barras bravas. Saquemos la ley que está en el Parlamento. Ley que no se sacó ni siquiera durante los 4 años de nuestro gobierno. La ley la presentamos nosotros, la presentó Mauricio Macri con su firma. No logramos sacarla. ¿Por qué? Porque todavía hay intereses cruzados. Terminemos con los intereses entre la política
o determinados políticos y los barras, porque eso es nefasto, eso alienta la violencia. Correcto. Lo que pasó en Mar del Plata es exactamente lo mismo. Ahora Martín Tetaz tiene una última pregunta, pero quiero sumarle al tema de la inseguridad. Hoy mataron a un repartidor, lo que vimos con el ajuste narco en la 1114, por diferencias entre el ministerio de Sabina Frederick y el de Sergio Berni, al quitar las fuerzas federales. Ahí vemos cómo matan hoy a un repartidor. Estamos mirando en la pantalla a Patricia mientras la entrevistamos. Una creciente inseguridad, evidentemente, en el medio de una disputa entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la falta de coordinación entre las fuerzas se lleva vidas, se lleva bienes de la gente, destruye familias, se tienen que poner de acuerdo. El Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, los ministerios de todo el país tienen que trabajar en equipo. La inseguridad no distingue de un lado de la General Paz o del otro, no distingue San Martín de 3 de febrero, no se puede hacer distinciones. Entonces, es absolutamente necesario que trabajen todos juntos y que además los delincuentes sepan que tienen consecuencias. Eso es lo más importante. Hay que tratar el Código Penal. Nosotros dejamos una propuesta. Hay que tratar un nuevo Código Penal que endurezca las penas. Todavía no hay penas para los motochorros en Argentina. En el nuevo Código Penal hay agravantes por el robo con motos o el robo a personas que están circulando y que van con una moto, se esconden atrás de una moto. Son todos agravantes que en 1921, cuando se discutió el Código Penal, no existían. Entonces, estas leyes, las tenemos que votar entre todos. Son las leyes necesarias y de fondo de la Argentina, que hoy podrían debatirse y podríamos tener consecuencias más serias y desalentar el delito, que es lo más importante. Es buena la pena cuando alguien ya cometió un delito, pero es mejor que la persona no cometa un delito. Correcto. Esa es la verdadera política de seguridad, que el delito no llegue a ser cometido, porque ahí es donde se salva la vida, donde se salvan a las familias. La prevención. Y tengo una sobre educación, pero también tiene otra Martín Tetaz, por favor, Patricia. Sí, buenas noches, Bullrich. Buenas noches. Si usted tuviera que porcentuarlo, ¿cuánto de este crecimiento del delito que estamos observando, que recién mostraban las cámaras, es por el deterioro de la situación económica, el 40% prácticamente de caída del empleo informal que afecta a los sectores que están más complicados económicamente? ¿Cuánto es el abandono de la política de lucha contra el narcotráfico y cuánto es el cambio en la regla de juego respecto al trabajo de la policía en las calles, que ustedes eran prácticamente opuestos desde el punto de vista ideológico a cómo manejar la policía respecto a lo que está haciendo este gobierno? Yo creo que la mitad se debe al desaliento de las fuerzas de seguridad respecto a qué consecuencias van a tener sus conductas. Me parece que eso había generado algo muy importante, y es que las fuerzas sabían que podían actuar y que el actuar no iba a tener consecuencias a menos que el accionar no fuera legal. Entonces eso daba mucha seguridad, y a mí me lo dicen los policías todos los días me lo comentan como algo que se sienten inseguros. Que un policía se siente inseguro es una contradicción en sí mismo, porque justamente quien nos debe brindar seguridad se siente inseguro. El segundo tema es lo siguiente: yo distinguiría, el delito violento no es producto del agravamiento de las condiciones sociales. El delito violento es producto de una cultura de la marginalidad, de un mantenimiento de una política de estancamiento social. Los planes sociales que son eternos, las personas que viven eternamente en una situación de no trabajo, de no esfuerzo, de no tener una obligación, de ningún tipo, genera, digamos, la pertenencia a la banda. Genera una pertenencia. Como no hay una pertenencia al trabajo, al estudio, hay una pertenencia a la banda. Eso es el delito violento. El delito social es un delito menos violento, es el que quizás
hace un robo o cuando pasa por una mesa a vender algo se roba un celular. Claro. Ustedes vieron hoy, pero también es admirable la cantidad de gente que hoy está trabajando en las calles. Uno se sienta a tomar un café en cualquier lugar y pasan 10 o 15 personas vendiendo. Esas personas podrían estar robando, están vendiendo una curita, están vendiendo un pañuelo. También hay que ser solidarios porque todas esas personas están haciendo algo productivo, que es tratar de llevar algo a su casa, vendiéndonos algo en vez de robando. Y eso es muy importante, eso muestra que hay también una cultura de tratar de salir trabajando y no salir robando. Patricia, la última. La última es sobre educación, hablando de productividad y de, digamos, de situación que bueno, nos hace pensar en un futuro. Usted fue muy explícita con algunos tuits sobre el tema de educación. ¿Quiere concluir sobre esto? Sí, yo estoy muy enojada con los gremios docentes. Creo que son muy poco solidarios, que son obstruccionistas. Algunos no, algunos están buscando. Parten siempre del no, nunca del sí. Nunca dicen, veamos de qué manera podemos trabajar, veamos de qué manera podemos colaborar para que no se pierda otro año de estudio. Ya este año fueron traba, no dejaron de trabar la situación de los pobres padres y alumnos. Es verdad que dieron clases por Zoom, pero ¿cuántos alumnos podemos decir que aprendieron lo que hubieran aprendido en la presencialidad? En todos los países del mundo hay dificultades y uno puede abrir y cerrar escuelas si hay contagios, pero lo primero que tenemos que tener es el sí. Yo quiero colaborar. El médico, la médica no se puso la vacuna para colaborar, para trabajar. La policía no salió vacunado. Los medios de comunicación no salieron vacunados. Todos los trabajadores que se consideraron esenciales salieron a trabajar sin vacuna. Y ahora se dice, para dar clases tenemos que tener vacuna. ¿Por qué son distintos los maestros cuando tienen un trabajo tan esencial como es enseñarle a los chicos y no abandonarlos en la soledad de sus casas o en la soledad de las calles? Esto es lo que estamos viendo, chicos en la soledad de sus casas o en la soledad de las calles que ya no pueden más. Entonces, por favor, a todos los docentes, hoy me crucé con una docente que me dijo, yo quiero ir a trabajar, no quiero que nadie me lo impida. Bueno, los cientos de miles de docentes que hay en el país, salgan, rompan con estas estructuras burocráticas nefastas de gremios que solo impiden que el país progrese. ¿Usted cree que los gremios son los que marcan la agenda educativa en la Argentina hoy? Sí, porque además el ministro, digamos, no tiene evidentemente autonomía. Tiene que tener autonomía. El ministro tiene que decir, va a haber clases, y además tendría que haber estado todo el año generando las condiciones y mostrándonos hoy todas las escuelas donde uno ve todas las separaciones, los bancos con las separaciones del plástico, la distancia, los caminos, el que entra, el que sale, los círculos. ¿Dónde están? ¿Cuántas escuelas de todo el país, Trota, hoy tienen marcadas los protocolos para poder empezar a trabajar? ¿Se podía haber usado este año para eso? Correcto. No, todo el tiempo es discusión y debate. Basta de debate, vamos a los hechos, argentinos a las cosas, vamos con los chicos a las aulas. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidándonos. Gracias, Patricia. Hoy está pasando, le digo esto por último, que las vacunas van a demorar en todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a poner el mundo 5 años? ¿Nos vamos a morir todos por inanición? No, no podemos. Tenemos que seguir adelante. La vida sigue y tenemos que cuidarnos y hacer nuestra vida. Muchas gracias por el contacto, como siempre, Patricia. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Y de Patricia Bullrich a otra mujer que dice las cosas con lo que piensa y con lo que sabe y con su caminar en la política. Hilda Chiche Duhalde está con nosotros y le agradecemos el contacto. Hola, Hilda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Bueno, recién Bullrich hablaba de una Argentina, de los argentinos a las cosas, por la preocupación frente a la educación, la falta de clases. Grabois que dice que puede estallar la Argentina porque hay una pobreza como en el 2001. Su primera mirada. Bueno, a mí me gustaría analizar un poco lo que dijo Patricia. A ver. Con respecto a la educación, cada provincia es autónoma en cuanto a las decisiones que puede tomar. Eso hay que tenerlo claro. Mi provincia tiene un estatuto que realmente habría que demoler, porque verdaderamente hay que mirar que solamente hay un excedente de un 30% de docentes que no están trabajando en las aulas y que verdaderamente hay que volver a las aulas y que los gremios verdaderamente son muchas veces una máquina de impedir y que los docentes están haciendo un gran esfuerzo y que en nuestro territorio, la provincia de Buenos Aires, muchos chicos no tienen la posibilidad de tener internet. Se les han regalado computadoras y no tienen internet. Entonces, hay zonas donde verdaderamente no tienen forma de acceder a la educación a distancia. Ese ha sido un gran problema, así que me parece que ojalá puedan tener una semipresencialidad. ¿Usted coincide? Sí, la escuchamos. Con respecto, Patricia hablaba de que la causa de la delincuencia violenta tiene que ver con los planes. Yo no estoy de acuerdo con los planes. He dicho reiteradamente que tenemos que ir a un solo plan social de emergencia. En el 2002 hubo que sacar un plan de emergencia porque el país estaba incendiado y fueron 2 millones de personas, un solo plan. Hoy hay una cantidad enorme de planes, estamos llegando a 20 millones de personas con planes. Verdaderamente un país no puede funcionar de esta manera, pero no porque tengan planes son violentos o roban. No tenemos que mirarlos de esa manera. Yo creo que la Argentina tiene un problema de base moral y hay como 2 jinetes que son la corrupción y la drogadicción, que hacen que la Argentina funcione como funcione. Un país con este grado de corrupción que abarca todo el estamento político, a todas las instituciones y diría a gran parte de la sociedad argentina que acepta y mira para otro lado ante hechos de corrupción. Y los hechos de violencia cometidos, muchas veces bajo el efecto de la droga, se tornan cada vez más violentos. Y no hablamos, cuando vemos que matan, que después que le roban, encima lo matan, tenemos que darnos cuenta que están bajo el efecto de la droga. Y no hay planes verdaderamente para luchar en serio en la prevención de la drogadependencia. Miramos para otro lado. Y hay muchos dirigentes políticos que están ya absorbidos por el tema de la corrupción. Entonces, o trabajamos en serio para combatir y para luchar y para tener leyes de transparencia que duermen en el Congreso y no se tratan, y tenemos planes de prevención de la drogadependencia en la Argentina, o no tenemos salida. Podremos seguir diciendo que mejoremos el sueldo de la policía, que tengamos más policía, podremos decir, pero serán todos parches si no terminamos con la corrupción y con la drogadicción en la Argentina. Chiche, el tema de la corrupción claramente es un problema, sin embargo aparecen solicitadas pidiendo el indulto de Vudú. Por otro lado, hoy Alberto Fernández ratifica en el cargo a Victoria Donda, que está sospechada de hechos de corrupción denunciados ante la justicia. ¿Hay un sector de la Argentina a la que la corrupción no le importa o hay un discurso que tapa la corrupción de los políticos sospechados o investigados? No les importa, no les importa. Y hay una parte de la sociedad que pareciera no ver. El caso Donda es un caso terrible. A ver. Y sin embargo, ni a ella misma le parece importante. A mí me da asco que una persona
que ocupa un cargo como ese sea capaz de tener a una empleada en la situación que la tenía. Que estemos todavía dudando en el caso Vudú, que ha pasado por todas las instancias y que todavía alguien se atreva a defenderla, como la vicepresidenta de la Nación se atreve a defenderla, como todo el grupo que la apoya, por lo menos, no dicen, no, es un caso juzgado, pero tengan la dignidad de reconocerlo, por favor. Pero sin embargo no. Entonces quiere decir que la corrupción se ha hecho carne en una gran parte de la sociedad argentina, de todos los partidos políticos y de todos los sectores de la sociedad. Es imposible que la Argentina renazca. Correcto, correcto. Guadalupe Vázquez tiene una pregunta para hacerle, si es tan amable, Chiche. ¿Qué tal, Chiche? Buenas noches. Recién mencionaba el caso de Donda, pero usted habló en plural de funcionarios absorbidos por la corrupción. ¿Qué otros funcionarios? ¿A quiénes se refiere? Pero en general, por acción o por omisión. Cuando alguien se pone a defender un caso como este, cuando los dirigentes no salen a hablar. Por ejemplo, voy a mi provincia. Hoy vemos a Máximo Kirchner queriendo ser el presidente del Partido Justicialista. El Partido Justicialista tiene autoridades y si se quieren cambiar las autoridades, hay un mecanismo legítimo que es ir a elecciones internas en un partido. Eso es lo que corresponde legalmente hacer. No, todo es prepotentemente. Eso es un acto ilegal, eso es parte de la corrupción a la que yo me refiero. Y sin embargo, los intendentes de mi partido callan, solamente uno abrió la boca, Fernando Grey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos, por acción, por omisión, por miedo, por lo que fuere, en muchos aspectos de la nación, cierran la boca. Y yo, a mi edad, no ocupando ningún cargo, ustedes me llaman, yo se los agradezco, tengo la obligación de decir lo que pienso. Y lo que pienso es que nuestro querido país, en el que viven mis hijos y mis nietos, no quiero verlo de esta manera, que se va hundiendo día a día, día a día. Y en un sistema, el sistema presidencialista, que está demostrando, y ya hoy lo vemos hasta en Estados Unidos, hemos sido copia, el sistema presidencialista ha sido copia de Estados Unidos. Y hoy vemos Estados Unidos que se implosiona el sistema presidencialista, que la dirigencia política, la vieja dirigencia política, si quieren de la que soy parte, se tiene que terminar y parir una nueva dirigencia política creíble. Hilda. Veremos qué será, veremos. Chiche, ¿el peronismo va a sobrevivir al kirchnerismo? Porque hoy parece que la agenda de Cristina Fernández es la única autorizada o en todo caso ejecutada por el actual gobierno. Eso es lo que hoy hay, pero la sociedad argentina está muy enojada, peronista y no peronista. La sociedad se está enojando cada vez más porque la economía no funciona, porque la gente está sin trabajo, por todo lo que vemos, porque la inseguridad es creciente. Podemos enumerar cualquier área. Entonces, cuando la sociedad se enoja, las cosas se ponen feas. Por lo tanto, yo no creo que un sistema así pueda perdurar, porque nuestro país no se lo merece. Entonces, veremos lo que somos capaces de parir los argentinos de bien. Y yo creo, no sé qué será, pero yo aspiro que haya capacidad de muchos dirigentes que espero que sean jóvenes, pero jóvenes sin mañas viejas. Correcto. Jóvenes con ganas de cambiar la Argentina. Yo cuando escucho a alguno de mis nietos que dicen, me voy a ir del país, porque aunque vaya a lavar copas siendo profesional, quiero caminar por la calle, me duele en el alma. Entonces, ojalá
el país cambie. Sin embargo, no es cosa de que un partido hoy sea mejor que otra. La dirigencia en general tiene que cambiar. sin embargo, Y también Chiche, la dirigencia no solamente política, la dirigencia gremial, la dirigencia en todos los órdenes. sin embargo, Y eso Chiche, es un proceso. sin embargo, discúlpeme, Chiche, le paso un dato. Acaba de renunciar el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, que era una persona preparada, que venía cuando hablaban del Alberto moderado, que venía con gente formada, que no era del kirchnerismo, y va a ser reemplazado por Pablo González, que era el ex vicegobernador de Alicia en Santa Cruz, ¿no? de Alicia Kirchner en Santa Cruz. O sea que fíjese usted que cada vez que hay una pelota dividida siempre va para el lado del kirchnerismo. Cada vez que se mueve un funcionario y sistemáticamente siguen corriendo funcionarios que antes respondían a Alberto y siguen ocupando los poderes importantes, donde además hay cajas que distribuyen muchos recursos en la Argentina por gente del propio kirchnerismo. Cuando asumió Alberto, yo creí que Alberto iba a hacer otra cosa. Hoy ya no me cabe duda de quién gobierna. Entonces es lógico este proceso de que personas en las que confiamos, yo tengo respeto por Nielsen, Sí. Claro. personas se vayan. Pero creo que el tiempo, ojalá no me equivoque, vaya Correcto. mejorando las cosas. Correcto. Así que ojalá así sea. Hilda Chiche Duvalde, muchas gracias por el contacto. Muy interesante escucharla. Gracias a ustedes. Y Gracias. seguimos de Chiche Duvalde a la economía. Está Martín Cabrales conectado con nosotros. Vamos a hablar junto con Martín Tetaz y, por supuesto, Guadalupe Vázquez también sobre la economía actual. ¿Qué pasa con las empresas? Hola, Martín, gracias por este contacto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Qué ves de la economía para este 2021, lo primero? Bueno, yo siempre tengo esperanzas y creo que va a ser un año con crecimiento comparado con el 2020. Pensar que pasamos un año extremadamente particular. Si Dios quiere y terminando la pandemia, espero que se active la economía. ¿Y tu empresa? Mi empresa es una empresa familiar de la provincia de Buenos Aires que tiene 79 años. Es una clásica pyme. Hemos pasado épocas buenas, épocas no tan buenas, Claro. épocas difíciles. Pasamos un año muy particular. Estamos obviamente preocupados, pero trabajando con las dificultades que enfrentan hoy, diría, todas las empresas transversalmente, ¿no? El problema de la demanda, el problema de los costos, del aumento de costos, el problema de actualización de precios, el problema del COVID, el costo COVID. Bueno, son los costos, son los problemas que tiene un empresario en Argentina. Concretamente, Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Martín. Concretamente, ¿cuánto aumentaron los costos de los productos que vos vendés en el año y cuánto te permitió el gobierno aumentar aquellos productos que tienen precios máximos? Mira, Martín, en el caso mío particular te puedo decir que yo hice una lista de precios en el mes de marzo con un dólar oficial de 59 y hoy tenés un dólar oficial de 84. Aparte me ha aumentado costos logísticos, costos laborales, insumos. En general la industria está atrasada aproximadamente en un 35% en general. Lo que hemos aumentado, porque hay que diferenciar bien los productos... Perdón, Martín, perdón. ¿Vos decís que los precios de la industria tendrían que estar 35% más arriba todavía de lo donde están ahora? No, todavía no, porque no hemos actualizado casi nada, porque lo que te quería decir que en el tema alimentos hay que distinguir entre lo que son los alimentos frescos a lo que son los alimentos industrializados. Los alimentos industrializados son aquellos alimentos que están en góndola, empacados, con marca. Esos alimentos prácticamente no se han actualizado durante el año. Hemos tenido 2 aumentos del 7 y del 5%. Yo te diría más que precios máximos, son precios congelados. Estamos congelados y nos han dado 2, 3 aumentos, pero ha quedado muy por debajo de la actualización, de lo que se han actualizado, lo que han subido los costos, lo que ha sido la inflación. Si vos sacás la fruta, la verdura y la carne y ves alimentos, vas a ver que no han subido casi nada.
Está claro. No sé si Guadalupe Vázquez tiene una pregunta para hacerle, Martín Cabrales. Sí, no, de hecho, los precios mayoristas de los bienes importados aumentaron 42,8%, o sea, muy por encima de la inflación. Te quería preguntar, Martín, ¿qué opinás de la diputada Vallejos, de lo que dijo que Argentina tiene la maldición de tenerlos, de exportar alimentos? La maldición, Argentina tiene la maldición de exportar alimentos. No, me parece un disparate. Argentina tiene la bendición de exportar alimentos y el mundo necesita alimentos y Argentina por suerte lo tiene. Eso es una de las ventajas competitivas que tenemos como país. De mucha gente, no la conozco a la diputada con el mayor de los respetos, pero no creo que sea el pensamiento para nada del presidente, del ministro de la Producción, no lo comparto por supuesto y agradezco a pertenecer a la industria de la alimentación. ¿Y qué de lo que dijo Grabois, si bien no es estrictamente sobre lo económico, sí sobre lo social? Porque por un lado el gobierno parece que puede retomar con los ATP o con los IFE si es que hay otras restricciones, pero por otro lado Grabois dice que la emergencia económica es parecida a la del 2001 y puede haber una suerte de estallido social. ¿Cuál es su mirada, Martín? Yo espero que no, obviamente, que no haya estallido social. Nosotros como empresarios somos muy conscientes de las necesidades sociales y creo que la única salida que tiene Argentina es a través de la producción, de la industria, del comercio, del trabajo, de generar fuentes de trabajo. Es decir, nosotros como empresarios tenemos la obligación de seguir generando trabajo y el Estado dar las condiciones macro para que eso se pueda dar. Correcto. Martín, ¿una última pregunta? Sí, ¿qué te dice el gobierno, Martín, en las negociaciones que tenés respecto a la posibilidad de actualizar esos precios? Vos hablaste casi de 35% de retraso. ¿Qué te dicen las negociaciones en el diálogo que tenés con el Ministerio de Producción? ¿Te hablan de una posibilidad de actualizar eso o te dicen que va a ser otro año igual que el año pasado en el cual van a seguir los precios congelados? Martín, nosotros como industria y en lo particular apoyamos el programa de precios cuidados, tenemos un buen diálogo con el gobierno, sabemos que tampoco se pueden hacer aumentos desmedidos, que los aumentos tienen que ser paulatinos, por eso es preocupante cuando la brecha se amplía, porque sabemos que eso es una olla a presión. Obviamente no estamos ni de acuerdo con el tema de precios máximos, te diría que son precios congelados, sí con el precios cuidados, con una buena canasta, porque todos venimos apoyando el programa de precios cuidados, que creo que es bueno. El diálogo es bueno, pero el atraso existe y es la preocupación de todo empresario, porque un empresario invierte lo que gana y cuando uno no gana no puede... ¿Qué te dice el gobierno? ¿El gobierno te da alguna certeza de que lo van a actualizar o no? Perdón, no escuché. ¿Qué te dice el gobierno? ¿Te dan alguna certeza de que lo van a actualizar o no? Y bueno, nos dieron 2 actualizaciones, 3 ahora, volvimos a renovar precios máximos, pero la brecha... Bueno, mientras mejoramos la comunicación con Martín Cabrales, sumamos a otro empresario, José María García Casabal, de la empresa de turismo Bolalá, una de las más exitosas. Queremos la mirada también de un empresario turístico que evidentemente están pasando tal vez un momento muy crítico luego de un año difícil. ¿Está conectado? Entonces le preguntamos cuál es su expectativa para este año. ¿Esperan que la cosa mejore? ¿La intervención del gobierno los ayuda, no? Bueno, sí, esperamos que la cosa mejore. La verdad que sería difícil para la industria tener un año peor que el 2020. Claro. En mi caso, hace, no sé, 20 o 25 años que trabajo en la industria de los viajes y nunca tuvimos un año tan malo como este, así que probablemente sea mejor. Esperamos que las restricciones de viajes se vayan normalizando en la medida de lo posible, porque es lo que la industria necesita para funcionar, más allá de la ayuda del gobierno, que sí hubo ayuda del gobierno, por lo menos hasta diciembre 2021 la mayoría de la industria contó con el ATP y con algunos créditos a tasa baja, pero
Eso se frenó a fines del 2021, digamos, en diciembre fue el último ATP y claro, por ahora no hay anuncios concretos de cómo va a seguir eso, ¿no? ¿Y la reacción en el 2021 en esta temporada mejoró? ¿Está conforme a las expectativas o las amenazas de restricciones de nuevo llevaron la cosa a un terreno inesperado? Mira, el 2020 fue un año tremendo para la industria. Hubo meses donde la venta comparada contra el año anterior fue 5%, 7% de venta de un año contra el otro, no de caída. O sea, vendimos 100, este año vendimos 7. Eso, digamos, fue en general así casi todo el año. Mejoró un poco el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre fue un poco mejor, pero a partir de enero empezó a caer de vuelta, digamos, con las malas noticias sobre las restricciones y el impedimento para volar a algunos lugares, la cancelación de rutas y todo eso, digamos, esa incertidumbre claramente es muy, muy negativa para la industria porque los clientes no saben qué hacer con su viaje, ¿no? Martín Cabral, les hago una última y le agradezco el contacto. ¿Qué esperan para este año? ¿Esperan una reactivación, un crecimiento del alrededor del 4%, como anuncia el gobierno, o menos, o más? ¿Cabrales? Sí, quedó congelado. Bueno. Me parece que tenemos esperamos un crédito, obviamente, se active. ¿Se escucha o no? Sí, se ahí active. sí. Esperamos un crecimiento, sí, en la demanda, que haya una reactivación y que la economía empiece a funcionar mejor. Gracias por el contacto, Cabrales. No, de nada. Martín, el empresario Casabal te está escuchando, es la empresa turística en este caso, Bolalá, la que, bueno, habla en nombre de una industria que es muy importante para la Argentina, Martín. Sí, la pregunta que quería hacerle a José María tiene que ver con el dólar, ¿no? El gobierno, básicamente, para proteger las divisas escasas que tiene, ha tratado de ponerle todas las trabas que podía al sector que le resulta al gobierno más deficitario, que es el sector de turismo emisivo. Y ahí un dólar prácticamente entre el 30 del impuesto país y el 35 de la retención, quedó un dólar de 150 hoy, que es un dólar prácticamente hay que irse hasta el 2002 para encontrar un tipo de cambio tan alto, un dólar tan desfavorable para el turismo emisivo. ¿Eso a ustedes los afecta mucho? ¿Los afecta poco? ¿Creen que se puede compensar con promociones, con cuotas, con algún otro tipo de herramientas? ¿O es todo, digamos, cuánto es el tipo de cambio en el escenario de este año y cuánto va a ser el tema de las restricciones de los vuelos y otro tipo de cosas? Hola Martín, ¿cómo estás? Mira, el dólar claramente ha sido un impacto muy fuerte. Lo que pasa es que es muy difícil mensurar el impacto del dólar cuando tuviste el país cerrado durante 9 meses del año, ¿no? Sería la verdad que no sé cuánto va a pegar, pero está claro que con un 65% de impuestos sobre el dólar, digo 30 más 35, es complicado. Y la verdad que lo que vos decís de que es deficitario, es un problema eso, porque en definitiva cuando vos, si vos querés que la gente viaje a Argentina, o sea, si querés traer turismo interno para Argentina del exterior, los vuelos se tienen que llenar en las dos puntas. Nadie te va a poner un vuelo para que solamente la gente vuelva. Así si es. esa ruta no tiene ida y vuelta, no funciona. Y si eso no funciona, olvídate de las divisas que ingresen por turismo. Correcto. Guadalupe Vázquez tiene una pregunta, José María, por favor. Sí, buenas noches, José María. ¿Cómo evaluás el desempeño del Ministerio de Turismo en todo esto? ¿Los han recibido? ¿Han sentido que hay un feedback interesante con ellos? ¿O la verdad que no están satisfechos con cómo respondieron ante esta crisis? Hola, Guadalupe. Mira, la verdad que en términos de ayuda para el sector, el Ministerio de Turismo ha acompañado bastante. Y de hecho tuvimos el tema del ATP, de los créditos, después salió el programa previaje. Lo que pasa es que yo entiendo que la industria
la industria de viajes representa un dilema complejo, porque es difícil para un país o para un gobierno, o por lo menos para el Ministerio de Turismo actual, hacer algo para generar demanda de viajes al exterior. Entonces, solo hace algo para generar demanda de viajes internos. El tema de torta del negocio para toda la industria de viajes, solo el turismo interno no sostiene de ninguna manera la industria. Claro. Y es algo bastante simple, digamos, si vos mirás las opciones de viaje, decís, bueno, ¿cuántos países en el mundo hay? 200 países. Bueno, Argentina es una elección entre otras 200, y por lo tanto el porcentaje de elección de viaje en Argentina contra el exterior es chico, y eso es algo que pasa en prácticamente todos los países del mundo, salvo muy pocas excepciones que tienen niveles de conectividad que nosotros claramente no tenemos. Entonces, la ayuda para, digamos, el previaje generó demanda, sí generó demanda, pero generó demanda sobre un porcentaje de industria muy, muy pequeño que de ninguna manera puede pagar los costos de la industria. Correcto. Martín Tetaz tiene otra pregunta. Ahora, muy interesante. ¿ustedes no sienten que el gobierno de alguna manera les prende fuego el negocio y después les tira un matafuego a ver si ustedes lo pueden apagar? Porque, digamos, esencialmente, está bien, hay algún ATP o hay algún modelo previaje, pero después les sacuden 65% de impuesto contra la actividad. Es decir, da la sensación que el gobierno no es que tenga algo personal con ustedes en lo particular, pero al gobierno le conviene que a ustedes no les vaya bien y que ustedes no trabajen este año. Y la verdad que, digamos, puesto en esos términos, pareciera, ¿no? Yo entiendo que el gobierno tiene que hacer todo, o hace todo lo que posible desde su mirada para evitar la salida de dólares, pero bueno, también podría hacer cosas para evitar, para apoyar el ingreso de dólares, ¿no? Claro. Y tal vez a lo mejor un mejor resultado. Claro, hay una idea muy proteccionista. Ahora, cuando José María, la última, no sé si Guadalupe tiene otra, pero cuando vos te comparás con otras empresas, imagino que tenés contacto con otras empresas internacionales, ¿la Argentina cómo manejó la cuarentena y estas restricciones que a vos te afectaron y mucho? Mira, a ver, nosotros sí tenemos efectivamente contacto con muchas industrias. Me parece que no es un secreto para nadie que los niveles de restricción que Argentina como país eligió han sido de los más fuertes y de los más permanentes. La verdad es que en otros países han elegido caminos mucho más flexibles. Yo no tengo herramientas para evaluar el resultado de mayor o menor restricción, pero sí te puedo decir que en casi todos los países del mundo, así como las escuelas siguieron funcionando, los vuelos también siguieron funcionando, con menor frecuencia, digamos, con menos pasajeros dentro del avión, pero siguieron funcionando. José María, muchas gracias por el contacto. Salvo situaciones puntuales. Ok, muchas gracias a ustedes. No, termina por favor, si te quedó algo inconcluso, termina. No, digo que salvo situaciones puntuales, como no sé, ahora aparece un virus nuevo, o una cepa nueva en Inglaterra, y entonces algunos países cierran los vuelos contra Inglaterra, pero ante un evento específico, que es un evento específico, no es, bueno, cierro todo y no se viaja. La verdad que eso en la mayoría de los lugares no ha pasado, sí ha habido bloqueos más o lockdowns más cortos, pero bueno, claramente no soy un experto en eso, sí puedo contarte lo que pasó. José María Casabal, muchas gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Y hablando de restricciones y de la pandemia, hoy hubo 12.000 contagiados. La Argentina no cesa en cuanto a la preocupación, si la segunda ola, si el rebrote. Y el plan de vacunación. Ginés González García anunció que habrá más de 50 millones o tiene contratos por 50 millones de vacunas. Para todo esto tenemos aquí con nosotros a Carlos Camburián. Le agradecemos su presencia aquí en el Piso de la Nación. Él fue presidente del Hospital Garrahan, nada menos, y tiene una mirada sobre lo que está haciendo el gobierno en términos de la vacunación y, por supuesto, en términos del control de la pandemia. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Bueno, tu primera mirada sobre el accionar del Ministerio de Salud con esta nueva vacunación de la segunda dosis del Sputnik. No, digamos, es cierto. Hay contratos firmados por mucha cantidad de millones de dosis de la vacuna. Esto no hay duda de esto, ¿eh? Son papeles, ¿no? La vacuna no está Son papeles. Sí, sí, claro. Hoy la Argentina está vacunando entre 4 y 5 personas por minuto, ¿no? 4 o 5, eso es... Bueno, Israel hoy... está vacunando 150 por minuto. Vamos de nuevo con el dato, que eso es lo que... Argentina vacuna entre 4 y 5 personas por minuto. Y Israel 140. Estados Unidos cerca de 200 por minuto. Entonces, podemos tener millones de contratos firmados. El punto acá es que la vacuna tiene que estar puesta en el brazo. Si no es efectivo contra la pandemia, ¿no? Es una cuestión de lógica. Y eso lleva tiempo. Y no es culpa de nadie. Son problemas de producción de vacuna, distribución de vacuna, compra de vacunas, que va primero a uno, que va segundo al otro. Hoy Israel dice que la vacuna de Pfizer no es tan efectiva como dice el laboratorio que la produce, que hay infectados entre dosis y dosis. Es decir, van a empezar a pasar un montón de cosas que van a hacer que esta campaña, entre comillas, de vacunación se extienda en el tiempo mucho. La sensación que uno tiene es que por un lado va la realidad y por otro lado van los anuncios, como que son dos carriles diferentes. Sí, lo mismo pasa con los casos, ¿no? Por un lado con va los la contagios, con los sí, decesos. sí, exactamente lo mismo. Digamos, la palpación de lo que sucede fuera del número que ustedes marcan todos los días es que hay mucha más cantidad de casos de lo que dice ese número. Entonces, ahí uno se plantea dos cosas, lo de siempre, pocos testeos, y lo otro, mal testeados quizás, ¿no? Digamos, hay que, insisto, hoy el testeo es una cosa receptiva, ¿no? Vos te querés testear y tenés que ir a testearte. Con síntomas incluso. Pero no te van a buscar. El testeo hoy tiene que ser activo, porque de esa forma vos vas a encontrar al enfermo. Hoy yo no veo... La Ciudad de Buenos Aires creo que hizo algo así, ¿no? Por lo menos de quien tenía los alrededores de un contagiado. Sí, eso se hizo en un momento. Bueno, el plan detectar era esto. Claro. El plan de detectar. Sí, pero hoy, por lo menos en mi barrio, aún no vi. ¿Y eso qué significa de cara a una segunda ola o un posible rebrote? ¿Dónde estamos primero? Estamos en 12.000 casos estables. Tuvimos un descenso a fin de año de 8.000, 5.000 casos. Bueno, con un 25% de positividad. Es decir, descenso ninguno. ¿Descenso ninguno? No. O sea, estamos como en junio, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, claro. Y vamos a estar como octubre, probablemente, a principios del otoño. Digamos, no va a haber hoy, a esta altura, ninguna estrategia que logre frenar una curva de ascenso importante de contagio. ¿Y la vacunación, doctor, cuándo podría empezar a dar resultado? Digamos, ¿cuándo uno podría decir, bueno, ya está empezando a alcanzarse cierta barrera inmunológica gracias a la vacuna? Y hay que vacunar por lo menos al 75% de la población, por lo menos. Eso es lo que dicen los epidemiólogos, ¿no? Pero eso ¿cuándo puede pasar? ¿Cuánto tarda en esta progresión de lo que viene pasando? ¿Y cuántos son? 35 millones de argentinos, más o menos. Bueno, sí, de riesgo son, creo que... De riesgo son 20 o 22, ¿no es cierto? Sí, pero que hay que ir a encontrarlos, ¿no? Claro, También, ¿no? claro. Porque de riesgo hay mucha gente, y hay mucha gente que no sabe que es de riesgo. Entonces hay que ir a encontrarlos también, ¿no? Así que, insisto con esto, es una estrategia extremadamente compleja, pero hoy hay que tener un plan para esto, ¿no? Y ustedes ven en otros países que pasás por la autopista y no te hacen ninguna pregunta, ¡plac!, te ponen la vacuna. ¿En serio? Claro. Hay carpas, ¡ping!, te ponen la vacuna. Bueno, y así es como se dan 200 dosis por minuto. Acá está más dilatado en el tiempo. Guadalupe. Kicillof hoy dijo que las medidas de restricción fueron un éxito y que ya había una estabilización de los casos, incluso una leve baja. ¿Pensás que esto fue demasiado optimista? Yo no veo éxito considerando que tenemos un 30% de positividad. Digamos, básicamente, tener un 10% de positivos es un número muy alto. Nosotros tenemos un 30%. Eso es altísimo, así que yo particularmente no veo éxito. Las medidas restrictivas pueden ser efectivas, como fueron los primeros 15 días de marzo. Después no fueron efectivas porque no fueron medidas de restricción. Hoy no hay ninguna restricción. Hoy no hay, la única restricción son las clases, no hay ninguna otra. Insisto, llegamos tarde o mal con la cuarentena o excesiva para poder aplicar ahora de nuevo. No, yo creo que se aplicó mal la cuarentena. Se aplicó mal. Sí, Bueno, por sí. eso hoy no se puede aplicar o no hay espacio para de nuevo restricción. Y con la vacunación llegamos tarde porque otros países tienen mejores vacunas. Yo creo que con la vacunación generamos una expectativa que es simplemente eso. Me parece que el generar esta expectativa, ¿no? y se siguen generando, ¿no? Entonces, vamos a vacunar 14 millones de argentinos en 3 meses. Bueno, primero tengamos la vacuna en la heladera.
Después vamos a ver cómo vacunamos. Y los casos, porque uno ve que crecen los casos, pero no a la misma velocidad la ocupación de terapia o no a la misma velocidad de fallecimiento. ¿Eso es un problema simplemente que va a ocurrir dentro de 2 o 3 semanas? Es un problema de tiempo. Igual, esta percepción, quizás en los números no se ve, pero la percepción de que en los centros asistenciales hay ruido existe. Hay más consultas. ¿Qué significa eso de ruido? Hay más consultas, hay más aferencia de gente. Como pasaba en abril, más o menos, más afluencia, más síntomas existe. Por eso pasa hoy, hubo 200 y pico de muertos, ayer 400. Bueno, sí. Cuando vos tenés un ascenso de casos, recién a las 3 semanas vas a tener un ascenso de fallecidos, porque es el tiempo que demora más o menos el germen en producir un deceso. Así que este número alto de fallecidos, sí, lo vas a ver todavía en el tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo que sea tan lento el operativo de vacunación? Porque Argentina tiene un know-how, por lo menos dentro de lo que es la región, con el tema de vacunas. ¿Por qué está tan lento? La verdad que no lo sé. Quizás tiene que ver con que faltan vacunas, es cierto. Solamente tenemos 300.000. Claro, pero estando las 300.000 iniciales, se habían vacunado a 50.000 nada más. Y encima es personal de salud. Eso, que los y esa tienen estrategia ahí. es muy simple, porque se vacuna dentro de los hospitales, controlado, detectado, ¿no? Por eso a mí me preocupa la vacunación masiva. Ahora, en el norte de Chaco, ¿no? Me preocupa porque es un operativo muy grande. Pero insisto, hay un paso previo a esto, que es tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y generar expectativa correcta, confianza, la confianza adecuada, ¿no? Y sobre todo credibilidad en las palabras, porque algunos dicen que no, pero hoy la gente o muchas personas tienen dudas o resistencia a darse la vacuna. Sucede, a pesar de que algunos no lo quieran ver, sucede. ¿Y no hay una sensación también en la gente de bueno, ya fue, ya pasó, ya como si le bajaran el precio al riesgo de la enfermedad, o como si ya hubiera pasado el pico? Es una realidad, es una realidad. Y esto sucede porque los que más infectados están son los jóvenes de 20 a 30 años. Entonces da la sensación como que va a pasar una gripe común. No es una gripe común, ¿eh? Claro. Para nada, digamos. Puedo decir con personas conocidas. ¿Y esa infección, perdón, Hugo, que hago una última, Sí, claro. esa infección masiva o más grande de los grupos de jóvenes de 25 o 30 años, ¿puede producir algún tipo de barrera epidemiológica del tipo de inmunidad de rebaño o algo por el estilo? No, imposible. No funciona así. No funciona así, al contrario. Va a producir en un tiempo que todas esas fiestas clandestinas después se van a desparramar en los hogares. Claro. Y eso va a contagiar al adulto mayor. Hago un punto acá, ahora seguimos con el doctor Camburián porque nos sacamos todas las dudas sobre la pandemia, la segunda ola, el rebrote, la vacunación, la incertidumbre, las contradicciones. Pero Guadalupe Vázquez tiene un tema muy importante que es muy grave a la vez, porque encima que la cuarentena fue mal administrada, incluso lo reconoce el propio doctor Camburián, hay gobiernos que están al borde de lo ilegal, ¿no es cierto, Guadalupe? Por ejemplo, el gobierno de Formosa. Y no es la primera vez, Formosa tuvo que aumentar las restricciones, ya había tenido unos casos que llamaron muchísimo la atención de la opinión pública, ¿no? Como el caso de el chico que no lo dejaban ir a ver a su familia y trató de cruzar a nado y falleció en el intento. Ahora hubo muchas denuncias penales de irregularidades en los centros de aislamiento del coronavirus, concretamente el Estadio Cincuentenario, y hoy la novedad tiene que ver con que este caso ya se hizo político y hay denuncias de parte de la UCR y de la coalición cívica por violación de los derechos humanos. Ahí vemos... ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos imágenes, bueno, denuncian todas las irregularidades que se le puedan ocurrir. Gente que está aislada sin tener un PCR positivo 15 días a la espera del resultado. O sea, una locura. Vence ya el plazo de aislamiento. Y escuchemos lo que dice la gente ahí.
Claro, lo que se denuncia, Guadalupe, y decís bien, Lilita Carrió acaba de publicar en su cuenta que hay violaciones a los derechos humanos, ¿no? Exacto. Lilita pidió la intervención federal de la provincia de Formosa justamente por eso, porque no solamente estas irregularidades que les comentaban, sino también hubo represión en una manifestación justamente de la comunidad Wichi, en donde también se considera que se violaron los derechos humanos. Claro, y recordemos el caso del papá que llevó a su bueno, fue, digamos, un emblema, un dibujo de la impunidad, de la impotencia, del mal manejo y del cierre de las fronteras y la falta de sensibilidad en medio de la pandemia. Camburian, este tipo de medidas restrictivas o abusivas, sanitariamente, ¿son aplicables o en todo caso tampoco sirven de nada? No, digamos, eso no es un centro de aislamiento, primero. Saquémosle el título de centro de aislamiento porque no lo es. Eso es un galpón en donde tiraron gente sin ningún criterio, porque en definitiva no, digamos, no tienen un... Es más, inclusive cumplen el aislamiento completo, pasan el aislamiento completo, no tienen el resultado. Absolutamente a contramarcha de lo que debe ser, ¿no? Y con un riesgo enorme de mayor cantidad de contagios, ¿no? Digamos, inclusive eso es casi un delito de salud pública. Claro. Así que definitivamente no. Sin dudas, los aislamientos efectivos, como deben ser, son la estrategia fundamental para el control de la pandemia. El testeo, detección del enfermo y el aislamiento efectivo con su respectivo control efectivo de que se cumpla. Y si faltaba algo en esta Argentina alocada y climáticamente contradictoria, es el sismo que ayer ocurrió en San Juan. Entendemos que las repercusiones todavía son graves. Hablamos con Carlos Munizaga, es el secretario de Seguridad de la provincia. Entiendo que está conectado y le agradecemos el contacto. Carlos, buenas noches. Buenas noches, un placer estar en contacto con ustedes. Gracias. A casi 24 horas del sismo, ¿cuáles son las repercusiones, socialmente hablando? Bueno, una gran conmoción ha generado este sismo con la intensidad en magnitud y en escala, similar a sismos que habían marcado nuestra historia, como es el sismo, el terremoto del 44, el terremoto del 78, que dejaron grandes pérdidas de vida, de personas, de lesiones, de daños materiales. En este caso nos deja esa conmoción, nos deja daños materiales que estamos abordando y asistiendo, pero también el saldo positivo de que no han habido muertes, de que no han habido lesiones de gravedad, que ha podido el sistema de construcción y de planificación y también un programa que se ha venido desarrollando ya hace varios años en la provincia de San Juan de erradicación de asentamientos y de villas por viviendas dignas, trae este resultado de que se puede planificar en el país a tener estos acontecimientos que en el mundo marcan grandes catástrofes y a partir de allí el compromiso y el trabajo, un día muy agotador, hemos tenido la asistencia y la presencia del presidente de la Nación en nuestra provincia, que ha visitado las zonas que están más afectadas y que necesitan esa asistencia inmediata para salir de la emergencia y el compromiso de potenciar esa política de asignación de viviendas dignas que nos permita seguir en este proceso que nos llevará a poder afrontar estas catástrofes con mejores resultados aún de los que hemos tenido en esta ocasión. Creo que es un punto favorable dentro de la mala noticia, como bien lo decían ustedes. También un punto para destacar el sistema de educación sísmica que tiene San Juan, que se comienza desde el nivel inicial, en los niveles también primarios y secundarios, un proceso también de simulacros que tenemos todos los años que van educando y generando esa conciencia y cultura en la ciudadanía para poder afrontar estos acontecimientos, y creo que ha tenido sus frutos dentro de lo malo, positivos, en donde no hemos tenido muertes. Muchas gracias, Carlos Munizaga, por el contacto. Gracias por la información y quedaremos en la expectativa de lo que pueda pasar en San Juan en las últimas horas. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. En instantes seguimos aquí en Mirá. El doctor Camburian nos va a
a evacuar, dudas, inquietudes. Tenemos mucho por preguntarle sobre la vacunación, sobre la pandemia, el rebrote o la segunda ola, en instantes. Seguimos en Mirá, tenemos muchas preguntas para el doctor Carlos Cambourian aquí con nosotros. Una de ellas es, ¿qué nos esperan este año finalmente? ¿Entre las vacunas, la segunda ola o el rebrote? Bueno, yo creo que este año va a ser muy similar al anterior, por supuesto con un programa de vacunación que va a ser lento y paulatino y que no va a lograr resolver la curva de contagios en el corto o mediano plazo, y con un otoño muy complicado, otoño-invierno muy complicado. Muy complicado el número de casos y en demanda en hospitales, ¿no? ¿Hay espacio para nuevas restricciones? Digo, No, para nada. Como espacio, no, por supuesto que no. Como necesidad, claro que sí, por supuesto. Son dos cosas distintas. Martín. ¿Y no podría el gobierno ensayar algún tipo de restricción con aviso de, digamos, comprometerse a hacer una cuarentena de 15 días si es que Sí. los casos se le van de las manos? Porque por el planteo que está haciendo usted da la sensación de que en algún momento, cuando empiece el frío y cuando digamos, Sí. se puede llegar, la gente empieza a encerrarse nuevamente, puede llegar a dispararse. Sí, fuerte el número ahí de hay dos contagios. caminos. Uno sí es ese, por supuesto, como debiera haberse hecho, ¿no? Aislamientos cortos, focalizados Claro. y mucho testeo, pero mucho testeo. Cientos de miles de testeos por día. Y el otro camino es que muchas personas, si digamos, sucede el aumento de casos en otoño, y se van a asustar nuevamente. Se van a asustar nuevamente, porque ya nos pasa a nosotros. Digamos, hoy ustedes deben tener ya conocidos que son positivos, que antes no pasaba. Sí. Bueno, pronto van a tener seguramente contactos que van a tener que internarse. Bueno, eso genera un temor y la gente va a cuidarse per se, por supuesto, ¿no? Porque va a tener temor. Guadalupe. Mencionabas que tenemos un 30% de positividad, ¿no? Sí. O sea, de porcentaje positivo de la cantidad de test que se hacen. Eso indica que es muy baja la tasa de testeos. Ínfima. Claro. Ínfima. 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 Digamos, la OMS recomienda un 10% de positividad. Hay países que están haciendo 600.000, Israel hace 600.000 testeos por día, y nosotros estamos en 50.000 y estamos orgullosos. Me parece que, bueno, igual no es una cuestión de Cambourian, esto lo dicen los propios, el comité asesor. Que, ¿Y digamos, por qué sigue tan vale decir, baja? no sé bien dónde Porque está. se ha invertido miles de millones de pesos que se imprimieron, digamos. Si se imprimieron tantos billetes, ¿por qué no se pudieron imprimir más billetes para comprar más test? Yo no sé si tiene que ver con fondos, con dinero. Me parece que no tiene que ver con dinero. Es gestión. Me parece que no. Digo, hemos visto acá en ¿Gestión este... o geopolítica? Que la Argentina además se Que no, inclinó por no los determinar- consiguen. No, yo creo que es una decisión. Digo, se gastó ¿Puedo dinero. decir que se testea poco porque es una decisión? Y pero, a ver, vos conformás un comité que te asesora en lo que más sabe, que es la salud. Y te dicen todos los días, che, hay que testear más, porque estamos haciendo las cosas mal y se va a desmadrar. Y vos no testeás, ¿qué significa? Que tomás la decisión de no testear. No, que no tenés plata para comprar. ¿Eso significaría esconder una parte de la verdad o en todo caso disimular una cantidad de contagios que efectivamente existen? O quizás hay gente que sabe mucho más que cualquiera y que está convencida que el número de testeos es el correcto. Quizás es así, no lo sé. Yo, como otros colegas, pensamos que no. Que hay que buscar más cantidad de enfermos, separarlos para que no contagien. Y eso hace que no tenga que haber tantas restricciones y que no sufra tanto todo el resto del país, ¿no? Me explica lo de Carla Bisotti, primero diciendo que se podía aplicar una vacuna sola o una dosis de las dos que corresponden a la Sputnik y después yendo marcha atrás. ¿Es una distracción desde el punto de vista comunicativo o un desacierto? No. Carla, perdón, la doctora Bisotti sabe mucho de vacunas. Digamos, me parece que ella lo analizó esto, me parece que hizo un análisis profundo, me parece que eso era una decisión que ella podría haber tomado. No importa si está bien o está mal, eso ella sabe mucho más que yo no puedo ni discutirlo. Pero no creo que haya sido un error. Me parece que ella tomó esa decisión porque, insisto, es una persona que no saldría a decir una cosa así porque sabe mucho de vacunas. Es decir, ¿puede haber una interna en el gobierno enfrentado en el Ministerio de Salud, alguien más cercano a Alberto y alguien más cercano o personajes más cercanos a uno que a otro? No lo sé. Yo lo que sí sé es que la doctora Bisotti es experta en vacunas. Y la verdad que no creo que se haya equivocado en una cosa así. El tema de los test, doctor, ¿qué pasó con el famoso test que se había desarrollado en el CONICET, el test argentino? ¿Ese está disponible? ¿Se está usando? ¿Qué pasó? No lo sé, pero si está disponible en pocas cantidades, porque estamos haciendo todavía, creo que 50.000, bueno, en promedio no 50.000, porque los fines de semana parece que no se testea y en promedio serán 30.000 test por día. Así que no creo que esté disponible en cantidades suficientes, no lo creo, no sé bien por qué. Esto que pasó en Manaos, perdón, Sí. Guada, esto que pasó en Manaos, donde supuestamente ya se había contagiado un montón de gente
y ahora pica de vuelta, hay una segunda ola o un rebrote nuevamente, como si no hubiera inmunidad de rebaño, a pesar de que ya dicen que se había contagiado 70% de la población. ¿Por qué pasa eso? Puede pasar tranquilamente por una mutación del germen, tranquilamente, no detectada. Hay más de 12.000 mutaciones de este germen, ¿eh? Y nosotros tenemos ya la del Reino Unido, que en pocas semanas va a ser la gran mayoría. Si la inmunidad de rebaño no funciona ahí en Manaos, ¿por qué funcionaría la vacuna? La vacuna, más allá de la inmunidad de rebaño, inmuniza individualmente a las personas. Entonces, por eso uno espera vacunar al 70% de la población. Y más allá de la mutación, la vacuna se supone que cubre aún al virus que ha mutado. Bueno, podemos discutirlo en unos días, ¿eh? Ahora hay alguna discusión en Israel sobre la vacuna de Pfizer, porque aparentemente, insisto, ha habido 12.000 personas contagiadas que habían sido vacunadas con la de Pfizer. Bueno, por eso, yo no soy de generar falsas expectativas, yo sería prudente, sobre todo en un proceso de investigación que llevó un tiempo muy récord. ¿Guadalupe? Sí, con respecto a estos que parecen ser ciertos negocios cercanos al Ministerio de Salud, como por ejemplo el suero equino, este tipo de cosas, ¿qué opinás de esas terapias? Tanto el suero equino como el suero de convaleciente, yo estuve muy involucrado con el suero de convaleciente, no con el suero equino. Y la verdad que tienen un efecto sobre algunos pacientes, no sobre todos, y tienen un efecto positivo, digamos. Entonces, yo descreo un poco de esto, que puede ser un poco oscuro. No creo que así sea. Puede haber criterios diferentes. Que algunos los terapistas digan que no, pero realmente hay situaciones en las que mejora. Esto yo lo puedo decir. Gracias. Hablando de situaciones previsibles y de este año, una tiene que ver con el presupuesto. Y Silvina Martínez, una vez más, nos ilumina el camino y nos dice quiénes son los ministerios que más van a ganar con el presupuesto 2021. Hola Silvina, gracias por estar conectada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, efectivamente, en este año el presupuesto 2021 marca cuáles son los ministerios favoritos. En el primer lugar tenemos al Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Aumentó el 1000% su presupuesto. Mirá, ¿podés repetirlo, por favor, diría Luis Majul? 1000%, 1037%. En el año 2020 tuvo 1.064 millones de pesos. En el 2021, 6.200 millones de pesos. Ministerio de la Mujer, ¿no? Como prioridad, 1, el gobierno. Número 2, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Ferraresi, más de 200% aumentó. Y por último, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? En un año de pandemia, bueno, se pensaba que tenía que ser el que tendría que tener, aumentó un 52%. Esto es lo que sucedió. Ahora, fíjate que en la placa anterior, las prioridades de este gobierno, ¿no? Que las vemos en el presupuesto. La UIF, la Unidad de Información Financiera, recibe lo mismo en el 2021 que en el 2020. O sea, lavado de dinero está ahí, que vos tenés una inversión, vas a tener que dar aumento a los empleados, pero le van a dar lo mismo, 573 millones de pesos. Ni la inflación lo afectó. No, claro, ni la inflación. La Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, si bien recibe lo mismo que el año pasado, el tema es que recuperó los 800 millones de pesos. ¿Te acordás que a principios del 2020 el presidente dijo, esto está de más, son fondos reservados, lo vamos a destinar en salud, hizo todo un anuncio? Bueno, estos 800 millones de pesos reservados volvieron a la AFI, ¿no? En una condición que, bueno, hay que ver si están reservados o no actualmente, pero mantiene el presupuesto muy alto, 3.518 millones de pesos. El INADI, que hoy fue noticia de nuevo porque se prorrogó la intervención de Victoria Donda, acá contamos cómo había aumentado su presupuesto del 2019 al 2020 personal. Bueno, ahora tiene 20 millones de pesos extra para contratar, tendrá más empleados, pero bueno, tiene la opción de contratar más gente, 20 millones de pesos extra. Y la Procuración del Tesoro, a cargo de Zanini, reduce su presupuesto. En lugar de 1.068 millones de pesos, 644 millones de pesos. ¿Qué pasa acá? Es quien representa los intereses del Estado. Parecería que representar los intereses del Estado ante la justicia tampoco es una de las prioridades del actual gobierno. Silvina, muy completo el informe, ¿eh? Te iba a decir que era un dato llamativo el último, el de la Procuración, pero tiene una explicación y vos la diste. Gracias de nuevo, ¿eh? Gracias, hasta luego. Al volver, Camburián nos va a explicar si este rebrote o la segunda ola del 2021 es más preocupante que
el coronavirus del año pasado, en instantes. Seguimos en Mirá y tenemos el doctor Camburián con nosotros y le preguntamos si la cepa británica es más peligrosa que la primera, la del año pasado, doctor. Bueno, no sé si más peligrosa, o quizás la convierte en más peligrosa, que estudios demostraron que es mucho más contagiosa que la cepa anterior, digamos. Y eso hace que, por supuesto, es como si el arma tirara más disparos, ¿no? Entonces, seguramente caerán más víctimas. Pero bueno, puntualmente quizás es menos letal, puntualmente, pero al afectar a mayor cantidad de gente probablemente haya más. O sea, por el índice, ¿no? Claro. De afectación. ¿Y cómo debería combatirse este rebrote o esta segunda ola? Como debió haberse combatido el primero, insisto, con mucha cantidad de testeos en la calle, muy proactivo y con buena comunicación. ¿Cuál es el factor determinante de que finalmente se ataque a una pandemia o a una epidemia tan agresivamente como se le atacó al coronavirus en relación a otras enfermedades respiratorias que había en el pasado? Por ejemplo, en relación a esta nueva cepa, le va la pregunta. ¿Podría ser que el cambio de que fuera más contagioso pero menos letal haga que, bueno, en todo caso, sí, todo el mundo se contagia de gripe pero no pasa nada? No. ¿Podría ser algo de eso o no? No creo que suceda, porque no es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Reino Unido, en donde es la cepa predominante. Digamos, las víctimas son en número muy elevado, entonces definitivamente no. Que no pase nada, yo lo descarto. No va a ser así. Guadalupe. Con este panorama bastante preocupante, ¿no?, para el 2021, ¿qué opinás del tema de las clases? Yo sé que vos apoyás que se abran las escuelas, pero... Mira, yo siempre digo lo mismo. Si en una fiesta clandestina hubiera un docente al frente, no sería fiesta clandestina. Entonces, me parece que no hay ningún lugar hoy más controlable que un aula. Independientemente de eso, las aulas son bombas epidemiológicas todos los inviernos. Nosotros los pediatras sufrimos todos los inviernos por esto. Temporada alta, ¿no? Yo, digamos, me peleé con el comité de expertos en los medios para que suspendan las clases. Correcto. Hoy creo que ya es hora de que vuelvan. En instantes, un cierre, una conclusión en Mirá. Mañana volvemos aquí en Mirá a las 21. Se quedan en La Nación. Ya viene Carola Gil con lo que el día se llevó. Hasta mañana. Chau.